sin embargo, la saturación, miren, está normal 87, aunque la verdad yo no me confío mucho en la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque yo empiezo a respirar bastante, me pongo el oxímetro y pum, puedo llegar a saturar incluso hasta 99, cosa que aquí en La Paz es casi imposible que lleguemos a saturar hasta 99, lo máximo hasta 92% es la saturación de oxígeno. Esto es por la presión parcial de oxígeno que se encuentra a nivel de La Paz. Al examen físico regional, perdón. Esto ya es por segmentos, tenemos que ir por segmentos, piel, tórax, abdomen y demás. A ver, vamos a ver, en la piel está pálida, ya, esto es pálida por el síndrome anémico, no se ha tratado el síndrome anémico. Pálida con llenado capilar mayor a 3, está bastante pálido, es decir, el llenado capilar está bastante retardado. ¿Por qué? Porque tal vez hay un déficit de electrolitos, un déficit del líquido plasmático a nivel de la sangre, tal vez no, en términos bruscos, tal vez no tiene sangre. A ver, pero vamos a ver más adelante. Mucosas secas y pálidas, muy bien, pálida por el síndrome anémico que presenta el paciente. Seca porque está deshidratado. Ojos en oftalmia, que significa que los ojos están hundidos. Eso es principalmente por el malestar general y también por la deshidratación. Nariz, aleteo nasal marcado. El aleteo nasal es propio principalmente de la neumonía, es decir, es un mecanismo en el cual el paciente con neumonía utiliza, es involuntario para que empiece uno, a botar más CO2 y dos, para que empiece a inhalar una mayor cantidad de oxígeno. Es decir, cuando ustedes ven al paciente con el aleteo nasal, van a poder observar que entre cada respiración, entre cada inspiración, las alas de la nariz empiezan a aletear. Es decir, aletean bastante y aumenta su volumen. A ver, en el tórax, un tiraje subcostal intercostal, estás respirando bastante profundo, el corazón está rítmico, regular, taquicárdico, obvio que está taquicárdico si está con taquipnia. Pulmones, el murmullo vesicular está disminuido. A esto nos interesa un poquito. ¿Por qué está el murmullo vesicular disminuido? Es que el murmullo vesicular es un sonido, un ruido que se observa normalmente cuando nosotros hacemos el examen, pero cuando está disminuido significa que algo está interrumpiendo que el murmullo vesicular se pueda observar, se pueda oír cuando nosotros hacemos el examen físico. Tal vez puede haber una inflamación a nivel de los pulmones. A ver, eso no lo sabemos todavía. Hay presencia de extractores crepitantes y sibilancias, es decir, que a nivel alveolar hay la presencia de un material que está produciendo este sonido como si estuviera, como si ustedes estuvieran agarrando un papel y le estuvieran apretando. En ambos campos pulmonares, ya muy bien, el abdomen está distendido, debe seguir con el meteorismo, debe estar con una distensión abdominal con dibujos de asas. Ya muy bien, hay una dilatación, algo está pasando, quiero saber más. Ruidos hidroaéreos están abolidos, ya. Algo ha pasado, los ruidos hidroaéreos ya están abolidos, es decir, algo ha hecho que la peristalsis abdominal se haya detenido. Ya, esto tenemos que confirmarlo sí o sí con un examen de laboratorio. A la palpación es tan poco depresible y doloroso, ya, está doloroso. Ya, sí o sí tenemos que pedir aquí una radiografía, que no entiendo por qué no lo han pedido en la primera parte. La percusión timpánica ya está normal con datos de irritación peritoneal. Cuando hay datos de irritación peritoneal, ustedes hacen el examen. Basta con tocar ligeramente el abdomen al paciente, en este caso al niño, ya va a empezar el dolor, es decir, le va a empezar a doler y va a empezar a alejarse de su mano de ustedes. En región anal, salida de Ascaris lumbricoides. Ya, algo está pasando. ¿Por qué está empezando a salir tantos adultos de Ascaris lumbricoides? Ya, sí o sí tenemos que hacer un examen de gabinete. Algo está pasando. Laboratorio, a ver, se le ha hecho un segundo kit de laboratorio. Radiografía simple. A ver, vamos a ver, en el abdomen de pie ya está muy bien para que no haya una interrupción de proyección AP, es decir, antero-posterior, que está muy bien. Los niveles se observan niveles hidroaéreos. ¿Por qué hay niveles hidroaéreos? Ya seas intestinales dilatados. A ver, vamos a verlo. ¿Dónde está? Aquí está. Sí, esto es, a ver, permítanme. Sí, esto es. A ver, aquí estamos, vemos, se le ha hecho una AP, aquí estamos viendo a nivel de pelvis, aquí está. Asas dilatadas, miren, ustedes están pudiendo observar. Niveles hidroaéreos que están bastante irregulares y las asas. Aunque no se puede observar muy bien, pero sí está un poco mal hecho esta radiografía. No me está gustando. Miren, aquí están los niveles hidroaéreos, aquí está, miren, la presencia de asas bastante dilatadas, miren, están bastante irregulares en cuanto al contorno y a la forma de cada asa que se presenta. Vamos a ver un poquito más, a ver qué dice la radiografía simple de tórax que se ha observado. Infiltrados diseminados en ambos campos pulmonares a predominio de las bases. Ya hay infiltrados difusos basales cambiantes. A ver, vamos a ver la radiografía simple ya de tórax, se lo ha observado. A ver, aquí estamos la tráquea, aquí está el corazón, aquí está el hígado, aquí está el diafragma. A ver, veamos. Aquí hay un poquito, se puede hacer, no se puede hacer muy bien, pero donde estoy con el cursor,
se puede observar estas especies de granulaciones o nodulaciones que se puede observar a nivel periférico del corazón. Estos son los llamados infiltrados difusos basales. Aquí están, mira, aquí están los infiltrados, aquí están los infiltrados, aquí están también los infiltrados, esto no es, este es el bronquio, aquí están los infiltrados, pequeños infiltrados. Ah, ya, entonces, queremos ver, ya, miren, en la radiografía simple de tórax hemos encontrado infiltrados diseminados a predominio de bases. Hemos encontrado también signos de una posible neumonía, porque hay disnea, hay taquipnea, hay taquicardia, hay presencia de crepitaciones y demás, pero a ver, veamos el resultado del laboratorio, ya. Diagnóstico, después vamos a hablar. A ver, quiero ver el resultado. Hemoglobina, obviamente, está anémico. Hemos determinado desde más antes que está anémico. Hematocrito está bajo igual. Las plaquetas están bajas. ¿Por qué está baja? Algo está pasando. Algo está haciendo que las plaquetas vayan y produzcan la coagulación. Ya. Los leucocitos están bastante bajos. Hay una inmunodepresión. Esta inmunodepresión puede ser debido a que el paciente está desnutrido, está con un síndrome anémico. Y al decir que está con un síndrome anémico es por una pobre deficiente de hierro, de oligoelementos y demás, de proteínas. Por tanto, no me extrañaría que el paciente sí esté en un estado de inmunocompromiso. Recuerden que los pacientes que están desnutridos no tienen una respuesta inmune bastante efectiva. Por tanto, pues esto es debido a que no hay la producción, no hay la estimulación debido a los diversos alimentos, nutrientes que nosotros consumimos para la producción de diversos glóbulos blancos. A ver, los segmentados, hay 73, ya muy bien, hay una infección bacteriana que está pasando, ya. Los linfocitos están normal, los monocitos están cero, hay eosinofilia, ya. Tenemos eosinofilia, en la radiografía tenemos infiltrados difusos basales cambiantes, tenemos la clínica del paciente, que hay un sugerente, una neumonía. No esperemos nada más. Nuestro primer diagnóstico tenemos el síndrome de Loeffler, ¿no es cierto? Tenemos la neumonitis eosinofílica. ¿Por qué neumonitis? Porque estamos viendo la presencia de infiltrados difusos que nos indica una sugerente inflamación. Tenemos la eosinofilia que está presente y también tenemos la clínica del paciente. Entonces determinamos peor aún con el diagnóstico que ya tenemos de Ascaris, que produce el ciclo de luz. Entonces, primer diagnóstico, neumonitis, síndrome de Loeffler. No necesitamos hacer el examen de sputo, nada de eso, eso no se hace. Ustedes con utilizar todo esto, como ya les he dicho, el hemograma, que es un examen bastante maravilloso con la radiografía y la clínica del paciente, pueden llegar a la conclusión de que está en un síndrome de Loeffler. Ya muy bien, primer diagnóstico definitivo, síndrome de Loeffler, tenemos que tratar sí o sí, ya con corticoides, no, pero con antiinflamatorios, demás, eso ya sabemos, con utilización de oxígeno nasal y demás. Eso no nos interesa mucho, eso lo van a aprender en años posteriores. A ver, pero algo está pasando a nivel intestinal. Se le ha hecho también una radiografía simple de abdomen en el cual hemos visto, ¿no es cierto?, dilataciones, pero sin embargo yo hubiera preferido hacer una ecografía. ¿Por qué les digo una ecografía, chicos? Porque en la ecografía, aparte de que estamos haciéndolo en tiempo real, hubiéramos podido ver a los parásitos, incluso hubiéramos podido ver el ovillo ascariano que está obstruyendo el tránsito intestinal. ¿Por qué me está preocupando? Porque los ruidos y en los ruidos... la peristalsis abdominal, los ruidos hidroaéreos. Sí, la peristalsis, pero me he confundido. La peristalsis está abolida, no, ni siquiera está disminuida. Ustedes cuando hacen el examen no van a poder escuchar la peristalsis con el estetoscopio. Algo ha pasado. A ver, hay una dilatación, los ruidos hidroaéreos, perdón, se me ha ido el RHA, se me ha ido de mi cabeza. Vamos a llamarlo peristalsis. La peristalsis está abolida y hay presencia de ascaris. También hay presencia de una distensión. Ahí ya podemos determinar que hay la presencia de un ovillo ascariano, ¿no es cierto? Porque estamos viendo, los ruidos hidroactivos están abolidos, es decir, no hay peristalsis. ¿Pero por qué no hay peristalsis? Una simple razón. Cuando ustedes están ante una obstrucción que ya lleva tiempo, con un ovillo ascariano o incluso con cualquier tipo de obstrucción, ya sea un fecaloma o demás obstrucciones, al principio el cuerpo sí fisiológicamente va a aumentar la peristalsis propulsiva, pero con el tiempo esta peristalsis va a ir bajando. ¿Por qué? Porque debido a la obstrucción, eso va a evitar que haya un aumento, una eficaz irrigación, tanto a nivel distal como a nivel proximal anteintestinal. Entonces, si hay una pobre irrigación de la mucosa, que ya lo han llevado por histología, ocasionado por la obstrucción, puede llegar a producir un infarto intestinal que obviamente ya
si ya les dicen con infarto, ustedes ya se imaginan que entonces el intestino ya no va a empezar a producir la contracción abdominal. Eso nos puede indicar por qué esta peristalsis está abolida. Y también podemos asociarlo a que este infarto posteriormente, ya que no se ha tratado en la primera ocasión, puesto que no había, todavía estaban hiperactivos, pero ya debía haberse tratado, ha ido progresando, progresando. Si hay un infarto, significa que todavía las células están, hay algunas células que están empezando a morir, pero todavía no son todas, ¿no es cierto? Pero con el tiempo empiezan a necrosarse, necrosarse, necrosarse y pueden llegar a producir una destrucción de la mucosa, de la muscular, de todas las capas a nivel intestinal. Y recordemos que a nivel intestinal hay la presencia de la microbiota, ¿no es cierto? Los microorganismos comensales que se encuentran ahí, bueno, comensales en este caso entre comillas, ¿por qué? Porque cuando ingresan a nivel sanguíneo, gracias a los capilares, incluso a nivel peritoneal, pueden llegar a producir una sepsis, una septicemia, la presencia de microorganismos a nivel de la sangre que nos puede estar dando toda la clínica de este paciente que tiene una fiebre bastante intensa, está sudando, está con una taquicardia, taquipnea, está con un bajo débito sanguíneo, puede que esté con una sepsis debido a una obstrucción intestinal secundario al paso de los microorganismos a nivel del circuito sanguíneo. Ahora, ¿por qué también hay dolor? Porque debido a la ruptura de todas las capas de la mucosa, del intestino, perdón, los microorganismos pueden haber pasado al peritoneo y recuerden que el peritoneo es bastante inervado. Por tanto, una irritación a ese nivel puede producir un aumento de dolor que lo temía el paciente. Entonces, nos puede dar un dato de una peritonitis. A ver, vamos a llegar al diagnóstico. ¿Qué nos dice? Un abdomen agudo, ya muy bien, un abdomen agudo, hay un dolor bastante generalizado, es un dolor intenso que puede estar dado también por una secundaria, una peritonitis, es decir, una perforación intestinal debido al infarto intestinal que ha tenido, una obstrucción intestinal alta por ovío de Ascaris lumbricoides. Esto lo han deducido debido a la presencia de dilataciones que se presentan, luego a que la verdad no se puede observar el ovillo ascariano, posiblemente se puede observar en ecografía. De acuerdo, chicos, que siempre pidan ustedes una ecografía para poder observarlo. Sepsis al paso de los microorganismos, es decir, ha habido una ruptura de las capas intestinales con posterior ingreso de los microorganismos a nivel de la sangre, que posteriormente estos microorganismos se han diseminado hacia otros órganos y están produciendo esta famosa sepsis con una acidosis, está produciendo fiebre, porque a nivel sanguíneo hay un aumento de las respuestas inmunitarias. Si bien es pobre, pero sí o sí tiene que haber. Por tanto, va a haber fiebre para que puedan eliminar los microorganismos y demás mecanismos. Hay una neumonía que en sí no es neumonía, es un síndrome de Loeffler. Ya hemos determinado todas las características que nosotros necesitamos para poder determinarlo como síndrome de Loeffler. Hay un desequilibrio hidroelectrolítico. Obvio que va a haber un desequilibrio si el paciente no estaba ingiriendo nada, el paciente estaba bastante deshidratado, ha debido estar con una hiponatremia, hipopotasemia y una desnutrición grado 2B, peor aún. No nos da para poder sacar el índice de masa corporal, no nos da el peso del paciente, pero aquí ya lo está determinado que es una desnutrición. A ver, vamos a ver qué más. Por lo que se le inicia el tratamiento basado oxigenoterapia. Esto es oxigenoterapia porque el paciente estaba taquipneico y estaba disneico, es decir, no estaba evitando la inflamación pulmonar y consecuentemente también la secreción tanto por parte de los parásitos, de las larvas, que debido a la éctesis, como también de la infiltración inmunitaria, estaba evitando que el oxígeno pueda pasar eficazmente la barrera alveolo-capilar. Puede ser indicar una oxigenoterapia, 10 libras por minuto, eso no nos interesa ver, una sonda nasogástrica a caída libre ya para poder ver. Zinger lactato, ya les hemos dicho, Zinger lactato es para para tratar de compensar el desequilibrio hidroelectrolítico que está teniendo el paciente. Ranitidina, tal vez para que no haya un reflujo gastroesofágico, y una cefotaxima. Cefotaxima, también yo habría indicado también una fluoroquinolona, ya que el paciente está en un estado de sepsis y sí o sí se tiene que tratar con medicamentos que son bastante eficaces, es decir, que no tienen que tratar ustedes con penicilina, con ampicilina, no, nada, ustedes ya tienen que tratar con los mejores medicamentos cuando se trata de un paciente que está con sepsis, céfalos de tercera, fluoroquinolonas y demás medicamentos. Horas 6:30, el escolar presenta un paro cardiorrespiratorio por falla multiorgánica, y a la falla multiorgánica el paciente ha hecho una septicemia con posterior sepsis. Ya, esto ha producido una hipotensión. ¿Por qué estoy diciendo que una hipotensión? Porque hay un bajo hematocrito
y también porque no se ha podido, el zinc lactato no ha podido establecer adecuadamente tanto el volumen sanguíneo como el desequilibrio hidroelectrolítico, es decir, ha habido una hipotensión. Esta hipotensión ha hecho que el corazón empiece a latir más fuerte, más fuerte, más fuerte para hacer que la sangre, que la poca sangre que tiene a nivel sanguíneo, pueda ser llevado hacia los órganos que son principales, el sistema nervioso central, los pulmones, el hígado, los riñones, perdón, el hígado no, los riñones y demás. Entonces, al no haber podido establecer, entonces ha habido una isquemia, ha debido haber una isquemia, el paciente tal vez se ha llegado a desmayar porque no ha llegado suficiente sanguíneo a nivel sistema nervioso central, eso ha producido, se conoce como el síncope. Después realiza maniobras de resucitación, nos devierte y el paciente fallece. El paciente fallece por un paro cardiorrespiratorio, es decir, debido a la hipotensión, debido a la gran sobreinfección que ha tenido por la perforación que se ha producido por el ovillo ascariano. Miren qué tanto problema producía el ovillo ascariano. El paciente ha llegado a fallecer, que también también ha implicado las larvas que han debido estar atravesando, que han producido el síndrome de Leffler. ¿Esto qué nos indica? ¿Qué es recomendación nos da? Miren, el paciente estaba con doble patología, estaba con un hilio mecánico y estaba también con un síndrome de Leffler. ¿Se dan cuenta qué es lo que está pasando? El paciente constantemente estaba engullendo, constantemente estaba deglutiendo las formas infectantes, huevos con L3 filariforme. Entonces tendría que haberse hecho un diverso control tanto al entorno familiar, y a todos sus familiares tenían que haberle hecho las pruebas, los exámenes coproparasitológicos, y también debían haberse hecho el tratamiento correspondiente al entorno familiar, debía haberse hecho una revisión minuciosa. El paciente constantemente estaba deglutiendo estos huevos, significa que el paciente estaba viviendo tal vez en un estado de precariedad, en un estado en una zona donde había alta prevalencia de esta parasitosis, y por eso es que ha llegado a fallecer. No se le ha podido observar, no se le ha podido tratar a tiempo, y también puede ha sido tal vez no se conoce, pero porque los padres no le han tratado a tiempo, no han decidido que se haga los diversos exámenes y demás, ¿no es cierto? Como ya lo hemos escuchado antes. Y ese es el pequeño caso clínico que les quería presentar, chicos. Bueno, no, el caso se extendió bastante, como han podido observar, pero nos muestran, ¿no?, justamente a veces, ¿no?, el poco diagnóstico que realizamos en ascariosis, porque era evidente, ¿no?, a inicio, como pudieron observar ustedes, el hallazgo de los adultos, porque muchos pacientes pueden entrar diciendo: mi hijo ha defecado esto, puede entrar en un frasquito, puede entrar en algo, y pueden mostrarles el adulto de Ascaris lumbricoides, como bien indicaba Abel, ¿no? Los adultos son más grandes de los neonatalmientos que estamos llevando, pueden llegar a medir unos 10 centímetros, más, menos, ¿no?, 15 aproximadamente, dependiendo de Ascaris, si es macho y hembra además. Y consideren que el ovillo ascarioso también no es una de esas complicaciones de abdomen agudo de esta parasitosis. Algo también que es recalcar y que es una complicación en este caso clínico es que todas, o por lo menos el 99% de las enfermedades infecciosas, si no se controlan a tiempo, si se complican o pasa algo, tienden a llevar a sepsis. Y la sepsis es un estado bastante complicado del paciente. La sepsis, de hecho, se maneja en una unidad de terapia intensiva. Ahora, también consideren algo, ¿no? Consideren que acá también jugó un papel muy importante el rol de los padres, porque se han opuesto, ¿no?, se han opuesto a que se realice el tratamiento en centro hospitalario del niño, y al oponerse, pues lamentablemente el médico no puede actuar por mano propia, ¿no? A veces tiene que decir, bueno, de hecho tiene que, ¿no?, consultar, especialmente si el niño es menor de edad, pues se ha requerido el permiso de los padres. Como no se dio, lamentablemente se complicó más la situación y falleció, ¿no? Se observaba también, ¿no?, la parasitosis en fase aguda, aparte de tener la complicación en fase crónica. Si el paciente ya tiene una gran cantidad de adultos hablando del ovillo ascarioso y encima tiene síndrome de Leffler, solo significa una cosa, ¿no?, que están existiendo constantes reinfecciones. Tantas reinfecciones que están acumulando una gran cantidad de larvas que están dañando los pulmones. En breve les voy a mostrar algo sobre esto del síndrome de Leffler. Vamos a comparar unas cositas más y con eso vamos a terminar. Perdón si nos extendemos unos 15 minutos más. El caso clínico que viene ahora es más breve. Al final, más o menos, nos vamos a quedar, los que podamos, más o menos unos 15 más para responder cualquier duda, pregunta que tengan. Entonces, ténganos un poquito de paciencia y ya vamos a terminar, no se preocupe. Así que, a ver, Andrea, ¿lo tienes ya listo para compartir? Sí. Ok, compártelo, por favor. Ahorita la comparto.
Bueno, muchachos, este caso lo vamos a presentar con Rodolfo y es bien cortito, así que no se preocupen, vamos a terminar, yo creo, muy rápido. A ver, mejor voy a compartir mi pantalla completa. Ya. ¿Se ve Rodo? ¿Rodo? Sí, perdón, es que justo le iba a dar al micrófono y a una persona solicitó ingreso, pero sí se observa. Ya. Entonces, lo vamos a hacer con Rodo. Es bien cortito y cualquier pregunta al final nos las pueden hacer. Ya, en este caso, aquí está el nombre de la parasitosis, así que no va a ser como el de Abel, que creo que han adivinado después. Es de Trichiuris. Vamos a ver la tricocefalosis, ¿ya? Empezaremos. Se trata de un paciente masculino de 4 años y 11 meses de edad, procedente de la localidad de Puerto Carmen, Alto Beni, sin antecedentes personales patológicos de importancia. Ahí ya podemos ver un poco de epidemiología, ¿no? O sea, como sabemos, esta parasitosis sobre todo la van a tener los niños por los hábitos que estos tienen, ¿verdad? Y también que está en una zona tropical. Ya, seguiremos. Ingresó a la sala de infectología del Hospital del Niño Dr. Olivio Aliagoría, de la ciudad de La Paz, en noviembre del año del 2002, por padecimiento de 4 meses de evolución, caracterizado por deposiciones líquidas, mucosanguinolentas, 3 a 6 por día, dolor abdominal, pérdida de peso y decaimiento físico manifestado por anorexia y adinamia en el último mes. La exploración física de ingreso reveló regulares condiciones generales, palidez mucocutánea con un peso de 14,2 kilogramos y talla de 98 centímetros. En el área cardíaca se escuchó un soplo sistólico de una intensidad de 2/6, mesocárdico, el abdomen plano, discretamente doloroso a la palpación profunda y hepatomegalia de 2 por 2 por 2 centímetros, bajo el reborde costal derecho, siendo normal el resto de la exploración. En su lugar de origen recibió tratamiento con trimetoprim, sulfametaxazol y amoxicilina, sin resultado favorable. Rodo. Sí, bueno, ¿no? Como pueden observar este caso clínico, ¿no? Se aprecia que, bueno, es un paciente, ¿no? De 4 años, vean que es un niño, ¿no? Paciente masculino de 4 años. Y algo que es recalcar siempre en la tricocefalosis o triquiuriasis, ojo, ¿no? ¿Se acuerdan el segundo nombre que es tricocefalosis, ¿no? De la triquiuriasis? Se puede apreciar acá, ¿no? Que tiene deposiciones líquidas mucosanguinolentas. En breve les voy a mostrar unas diapositivas, con eso vamos a terminar esta sesión y vamos a poder apreciar, ¿no? Tal vez algo de los hábitos de los parásitos, el tipo de heces, porque no siempre van a encontrar heces sanguinolentas en parásitos que están lesionando un tubo digestivo. Por ejemplo, en ancilostoma veíamos heces que más bien son melenas, no son como sangre seca, café, y en este caso sí se observa mucosanguinolenta, porque si recordamos el hábitat de Trichiuris trichiura, este habita, ¿no? Más o menos por el ciego, y como habita en intestino grueso y en parasitosis masiva puede llegar, ¿no? Incluso hasta el recto, pues es obvio suponer que la sangre que provenga del intestino grueso ya va a ser, ¿no? Ya va a ser rojiza, observándose en unas heces como disentéricas, aquí líquidas, mucosanguinolentas. Es muy común, les diré, ¿no? Que muchos médicos, cuando encuentran problemas intestinales, problemas de resfríos, incluso en gripes y demás, siempre acuden a realizar tratamiento con antimicrobianos, como en este caso, el trimetoprim, sulfametoxazol y la amoxicilina, ¿no? Una tendencia que realizan muchos médicos es acudir a fármacos que sean de amplio espectro. Es como decir, ¿no? Tiene un problema daré un fármaco que cubra la mayor cantidad de bacterias posible. Pero ustedes en microbiología seguramente ya están llevando, ¿no? Que estas medidas no son del todo correctas. Siempre se deben seguir normas, ¿no? De tratamientos empíricos y siempre se debe confirmar el agente etiológico. En este caso, en el estudio de heces, no han encontrado que en una citología de mocos se encontraba el único propio huevos de Trichiuris trichiura. En 3 muestras, imagínense, ¿no? Hay un cultivo negativo, obvio. En cultivo de Trichiuris no van a emerger larvas. Recuerden que el huevo de Trichiuris mantiene la larva del interior y de hecho sí es infectante, ¿no? Huevo larvado. Entonces pueden ver acá, estaban en la superficie del intestino grueso. Bájale un poquito, por favor.
Y ahí se puede apreciar, ¿no? Un examen ya, una colonoscopía. Las paredes del colon se pueden apreciar triquiura y triquiura adheridos a la pared del colon, ¿no? Recuerden que el parásito es bien característico en su morfología, ¿no? Y las partes blancas que están viendo son las partes abdominales y caudales del parásito, porque recuerden que son las partes de las hembras que van a generar huevos, los machos en algunos casos medio retorcidos, porque toda la parte cefálica, esa parte delgada que observaban, está introducida dentro de la mucosa y submucosa. Es por eso, ¿no?, que es un poquito de clasificación controvertida en decir, al final, ¿qué es? ¿Es un parásito luminal? ¿Es un parásito tisular? Es de todo un poco, ¿no? Porque vean que una parte está en la luz del intestino y otra parte está entre los tejidos, así que esa parte de su clasificación entre luminal o intestinal es un poquito complicado. No obstante, han visto, ¿no?, que el tratamiento con albendazol, o en este caso albendazol, tranquilamente solucionó el caso clínico. No es una helmintiasis, en este caso no se observa una complicación muy grande, pero permítanme compartirles una diapositiva y ahí vamos a observar ya alguna complicación más severa que pueda apreciarse en esta parasitosis. Entonces, podría dejar de compartir y ahora voy a... Creo que podemos compartirlos. A ver, lo voy a dejar. Ya está. Sí. Ya. Con esto vamos a terminar esta sesión. Si tienen preguntas, las hacen sin ningún problema. Pero antes necesito que esta parte lo entiendan. Con mis grupos esto ya lo hemos realizado, ¿no?, en algunas ocasiones, pero ahora lo voy a hacer un poquito más sistematizado con ustedes. A ver, compartimos pantalla, está acá. Ya está listo, entonces en breve lo voy a proyectar. Y nuevamente disculpen por la demora, no se preveía que sean tan largas las disertaciones. Entonces ya están observando, ¿no?, la presentación, ¿se observa o no? Sí se ve, Auxi. Ok, bueno, solo para que recuerden, parásitos que causan, ¿no?, problemas respiratorios en fase aguda. Teníamos a Ascaris lumbricoides, teníamos a los ancilostómidos. Entre los ancilostómidos teníamos ancilostoma duodenale y teníamos a Necator americanus. Y un parásito que verán mañana, un caso clínico, ¿no? De hecho, los casos clínicos de estrongiloides son hermosos. Veremos a estrongiloides stercoralis mañana. Bueno, verán, es mañana, stercoralis. De todos estos, algo biológico, ¿no?, que deberían recordar es que el ancilostoma duodenale puede cumplir ciclo de luz cuando ingresa por vía transcutánea. Cuando el ancilostoma duodenale ingresa por vía oral, las larvas filariformes pueden ingresar por vía oral, no cumplirán ciclo de luz. Entonces, menos este caso, todos los demás siempre van a cumplir ciclo de luz. Ancilostoma también, si ingresa por vía transcutánea, como lo hace habitualmente. Recuerda esta barrera alveolo-capilar, ¿no? Y saben ustedes que las larvas L3 de Ascaris, ancilostoma, Necator, Strongyloides stercoralis migran por la circulación. Y las larvas L3 finalmente, ¿qué hacen? Atravesaban esta barrera alveolo-capilar. Entonces, tras atravesar la barrera alveolo-capilar, esas larvas, ¿no?, L3 que conocían aquí, las larvas L3 que estaban en la circulación, pasaban a la vía respiratoria y se convertían inmediatamente en larvas filariformes de cuarto estadio. Estas larvas de cuarto estadio empezaban a subir por vías respiratorias y obviamente en su paso, esto quiero también indicarles, ¿no?, que varias afecciones, sean por partículas, sean por microorganismos, bacterias, virus y demás. Cuando algo visita las paredes respiratorias, un mecanismo de defensa muy típico de estas es la secreción de moco, así de simple, secreción de moco. Entonces se va secretando moco, ¿no?, en las paredes, por un lado. Por otro lado, la sangre que se encontraba, ¿no?, en la circulación llena los alveolos. Y todo esto, vean, ¿no?, alveolos llenos de sangre y vías respiratorias con mocos, permitirán que el oxígeno entre con mayor facilidad o con mayor dificultad. Obviamente con mayor dificultad, porque tiene que pasar, ¿no?, barreras, estrechos más delgados de respiración, encima esta parte que está llena de líquido, sangre, por tanto el oxígeno difícilmente va a poder llegar a la circulación. Y si el oxígeno disminuye, finalmente entraríamos en un estado de hipoxia. Y el estado de hipoxia clínicamente se manifestará con lo que ven aquí, disnea o dificultad respiratoria. Vean acá, ¿no?, una persona agitada, cansada, no puede respirar bien, está en un estado de disnea.
Ahora, el organismo, ¿no? ante estas acciones, ¿no? que dañan la vía respiratoria, siempre va a priorizar la circulación y demás a tejidos vitales, como son el cerebro, el hígado, por ejemplo, y no así, ¿no? causando vasoconstricción a las partes más periféricas. Es por eso que en el síndrome de Loeffler se indicaba, ¿no? que hay una cianosis distal. Veían aquí ustedes una cianosis distal, ven dedos morados, puede estar también, ¿no? medio morada la parte del lóbulo de la nariz, las orejas, también, ¿no? todo lo que sea distal puede entrar en estado cianótico. Ahora, tenemos poco oxígeno, el organismo demanda oxígeno, el pulmón respirará más rápido o más lento, pues, lógicamente va a respirar más rápido, y si aumenta la frecuencia respiratoria, a esto le vamos a llamar taquipnea. Es por eso, ¿no? que lo que leían, ¿no? esos textos, taquipnea, cianosis distal, hipoxia y demás, todo se relaciona con esto, ¿no? con una necesidad misma del organismo por oxígeno, debido a que hay obstrucciones de los alvéolos y de las vías respiratorias. Ahora, ojo, ¿será que solo una larva cumpliendo ciclo de luz puede hacer esto? Puede hacer esto, sí, pero a menor escala y finalmente no tendrá ninguna repercusión clínica. Pero si son varias larvas las que cumplen el ciclo de luz y van lesionando varios lugares alveolares y varias zonas respiratorias, pues finalmente que tenemos que la capacidad respiratoria sí se va a ver bastante disminuida y esta disminución de la capacidad respiratoria ya va a manifestar el síndrome de Loeffler. Es por eso que el síndrome de Loeffler se presentaba, ¿no? con altas cargas parasitarias de larvas. Hablaban también de las características de la tos, ¿no? La tos se produce cuando hay partículas aquí en vías respiratorias o algunas cosas, ¿no? Siempre es un intento, ¿no? de expulsar aquel material que tenemos en vías respiratorias. Se indicaba que la tos inicialmente es seca, pero si las paredes respiratorias se empiezan a llenar de moco, ¿no será que la tos luego es mucosa? Pues sí, ¿no? El moco va a empezar a expectorarse y la tos va a pasar de seca a una tos con moco. Ahora, si estamos lesionando esta barrera alveolo-capilar y haciendo infiltrados sanguíneos a la vía respiratoria, ¿no será que si acusa a gran escala la sangre va a empezar a subir y finalmente vamos a expectorar, toser sangre? Pues sí, la tos va a pasar de ser seca, mocosa, incluso a tos mucosanguinolenta, hemoptoica, imagínense. Entonces, esa era, ¿no? la evolución de la tos también que tienen estas parasitosis en fase aguda, hemoptoica. Recalcarles que Trichiurus trichiura no cumple ciclo de luz, por eso mencionamos a estos tres. Entonces, en el caso de Ascaris veían, ¿no? que el paciente tenía síntomas respiratorios por la alta cantidad de adultos que van lesionando estas vías respiratorias. Ahora, una cosa más. A la auscultación indicaba, ¿no? que se escuchaban estertores y demás, no crepitantes. Esto se escucha debido a que una vía respiratoria que está libre, normal, va a sonar como aire fluyendo tranquilo, ¿no? Sin ningún problema. Pero si estas vías respiratorias se llenan de moco, se llenan de sangre, se llenan de material purulento o alguna sustancia, pues va a sonar algo como de... Es obvio que van a sonar sonidos burbujeantes, como burbujas de ventana, un sonido brusco, ¿no? Un sonido sucio a la auscultación, y esos son los famosos estertores o crepitantes, que pueden ser finos, pueden ser gruesos, dependiendo, ¿no? de qué partes respiratorias están afectando. Como esta parte es alveolar, usualmente podrían escuchar estertores crepitantes finos, por ejemplo. Entonces pueden buscar en YouTube tranquilamente estertores crepitantes auscultación y van a escuchar esos sonidos, ¿no? Brumosos, burbujeantes, tranquilamente, sin ningún problema. Esos son los estertores que se presentarán no solo en este síndrome, sino en cualquier enfermedad respiratoria que incentive la secreción de pus, moco, sangre o algo líquidos reemplazando estas vías aéreas. Ahora, algo también que indicarles. Si en una radiografía todo lo que es negro es aire, se considera radiolúcido, y lo que es blanco es radiodenso y es algún material que está reemplazando el aire, es lógico suponer que miren estas radiografías. Acá tenemos una radiografía normal acá tenemos una radiografía normal en la imagen de la izquierda, permítanme. Ahora sí, pueden ver acá, ¿no? que los rebordes, ¿no? estos ángulos se ven bastante delimitados, la silueta cardíaca se ve bien. Estos tramos musculares pueden ser uno de los cilios mecánicos, algo de irrigación y bronquios, no hay ningún problema, pero vean acá la radiografía de la derecha. Este ángulo que veíamos aquí, ¿no? negrito o con aire en una radiografía normal, acá no se ve medio blanco. Ese algo blanco no será sangre, no será moco, no será pus, no será alguna sustancia que está reemplazando el aire. Pues sí, y en una radiografía ver estos infiltraditos, ¿no? ver estas zonas radiodensas, ¿no? que están acumulando material
puede ser pus, puede ser sangre, no se puede identificar bien la etiología solo con verlo, pues ya nos está indicando que las vías respiratorias están obstruidas, razón por la cual hay problemas respiratorios. Ven aquí que hay una cardiomegalia en un corazón enorme, como una bota, vean acá, ¿no? El corazón y la cardíaca. Acá lo propio, ¿no? Una radiografía, vean que esta zona, ¿no? Esta angulación está blanca, debería verse así negrita, no angulada, y vean que está blanquita. Entonces, ver esas zonas no radiodensas como aspecto algodonoso indica, ¿no? También, estas nos indican que existen algún material reemplazando el aire. Y ojo, que solo viendo radiografías o identificando síndrome de Loeffler, no pueden decir, es ascaris en fase aguda. No. Para identificar la etiología tienen que confirmarlo a través de microscopía. Y los exámenes de ese son ideales, ¿no? Porque las larvas son complejas de reconocerlas, muy complejas, las filariformes y demás de otros estadios. La de Strongyloides es muy característica por su muesquita que tiene al final, pero las demás son complejas en sus reconocimientos. Así que un examen de esos va a confirmar el huevo y demás, un cultivo tal vez para diferenciar ancilostoma de Necator, y solamente con esos exámenes parasitológicos se llegará al diagnóstico etiológico. El diagnóstico del síndrome de Loeffler es clínico. ¿Y con clínico a qué me refiero? Que es un diagnóstico basado en signos y síntomas, como pueden ver acá, ¿no? La radiografía como apoyo nos ayuda a confirmar que existen estos procesos, ¿no? Con infiltrados, y eso sería la fase aguda de estos parásitos. ¿Cómo se manifiesta clínicamente también? Vean acá, ¿no? Puede existir una dermatitis, ¿no? Unos escosores, acciones inmunoalergénicas, y vean acá, ¿no? Algunas larvitas aquí en sacos alveolares en una biopsia, para que vean, ¿no? La gran cantidad de larvas que finalmente terminan dañando el tejido pulmonar. Aquí vean larvas en cada espacio alveolar. En cuanto a ascaris en su fase crónica, aquí tenemos a las complicaciones, ¿no? Como se indicaba, pueden salir por cualquier orificio, ¿no? Por la orificio nasal, cavidad bucal, por el ano, por ejemplo. Estos son casos de mal pronóstico, ¿no? Ascaris se ha diseminado por todo lado y es un problema severo. Vean acá, ¿no? Un solo ascaris tapando, ¿no? ese conductillo pancreático que finalmente puede causar, ¿no? Algún problema. Saben, ¿no? Que el páncreas es especializado en la secreción de enzimas, entonces si se obstruye ese pequeño conducto, pues finalmente tendremos alguna complicación grande, una pancreatitis, que si se revienta ese conducto, se disemina todo, va a ser todo un problema y puede conllevar a la muerte del paciente. De hecho, es más probable que muera el paciente. En este caso habrá que meter un endoscopio, como ven acá, agarrar al adulto de ascaris y pum, destaparlo, ¿no? Sacarlo del orificio y ya se realizaría un tratamiento por endoscopía alta, vean aquí ustedes. Acá tenemos el hilo mecánico que causaba que es de hecho esto ocurrió, ¿no? En el caso que indicaba Abel, en ese pacientito que lamentablemente falleció, porque habían varios adultos tapando esto, ¿no? Que causaron una distensión abdominal y las complicaciones que han observado. Entonces, estas complicaciones que ven aquí ven una apendicitis, aquí ven el ovillo escarioso o hilo mecánico, aquí una pancreatitis, ¿no? Por obstrucción del conducto pancreático, por ejemplo, y demás, son complicaciones graves. Y a veces muchos médicos siempre tienden a subestimar, ¿no? El hecho de que estamos en un país aún, entre comillas, tercermundista, ¿no? Estamos en un país en vías de desarrollo, supuestamente, y no somos un país que ha superado sus propias enfermedades infecciosas, así que tengan por seguro que van a haber enfermedades infecciosas en varios lugares, ténganlo por seguro. Esto les digo, ¿por qué? Porque cuando yo era estudiante tenía auxiliares, ¿no? de fisiopatología y de otras materias que me decían, no, parásito, no importa, vas a probar microbiología también, tú dedícate a fisiopato, eso te sirve, ¿no? A veces yo digo, ¿no? ¿Estarán pisando tierra o estarán perdidos en un mundo de libros? Porque hay que ver las calles, ¿no? Y hay que ver cómo está la ciudad y estas enfermedades son prevalentes en varias zonas tropicales, por ejemplo. La ansilostomosis, vean aquí ustedes, ¿no? De la ancilostoma, que es de calcarles, pues que teníamos adultos en el intestino delgado, y ayuno, duodeno y ayuno más o menos, y vean acá, ¿no? Varios adultos adheridos en ese dibujo lindo de gastroenterología de Netter, y vean cómo causan, ¿no? Micro pequeños sangraditos, que finalmente, gotita a gotita se va perdiendo sangre, ¿no? Por la sustancia anticoagulante que ponen. Si pierde sangre, junto con la sangre se pierde hierro. Anemia fesopénica, ¿no? Bajo hierro. Como hay poco hierro, los eritrocitos salen más pequeños, y vean aquí eritrocitos más pequeños en comparación al resto. Vean acá igual, eritrocitos pequeños, de todo tamaño, ¿no? Hay eritrocitos pequeños. Si son pequeños y son pálidos, entonces, ¿cómo se llamará? Anemia hipocrómica y a la vez anemia microcítica. Mismo tipo de anemia, fesopénica, hipocrómica, microcítica, que causa triquiuria también, ¿no? Porque causan goteos de sangre, pérdidas de sangre, déficit de hierro, y eso conlleva este tipo de desarrollo de los eritrocitos. Aquí ven eritrocitos normales, y que a la derecha más pálidos y más pequeños, ¿no? Microcítica e hipocrómica.
Este es el prolapso rectal, ¿no? Que pueden observar una imagen muy fuerte de triquiuris triquiura, vean acá, varios adultos, y ojo, por muy tentador que sea, no le vas a hacer ningún bien al paciente si los vas extrayendo en este momento. Lo que tú tienes que hacer es hacer una reducción manual del prolapso, vale decir, introducir esta mucosa al interior y ya, en el paciente, ¿no? Ponerte guantes, si no hay, pues, ni modo, hay que salvar la vida del paciente, introducir esta mucosa del recto, ¿no? El prolapso rectal, y salvar la vida del paciente. Es una complicación que causa triquiuris triquiura, ¿no? En la fase crónica, saben, ¿no? Que evitan el intestino grueso, y como está en el intestino grueso, puede tener alguna disentería. La disentería es sangre con moco, ¿no? Moco y sangre, por ejemplo, ese es con moco y sangre, y en este caso se puede apreciar incluso eso. Vean aquí el prolapso, una complicación de triquiura por el pujo y el tenesmo, ¿no? Que son las ganas de defecar y la fuerza que es el paciente al pujar e intentar defecar. Vean una ecuación grave que se presenta más que todo en niños. ¿Por qué en niños? Pues porque el músculo tiene poca tonicidad. ¿Y por qué se considera prolapso incompleto? Pues porque solo sale la mucosa, ¿no? Del intestino grueso. Entonces aquí han visto una complicación de triquiuris, y sobre eso también indicarles que si la sangre viene de esófago, estómago, intestino delgado, la sangre llega a café o llega imperceptible. Es por eso que en el silostoma indicaban, ¿no? Sangre oculta en heces, ¿no? Para evidenciar que hay sangre en las heces. Entonces la melena, esa sangre café, sangre con puntitos negros, como quieran llamarle, finalmente sangre de tubo digestivo alto o estómago o otras vías. Entonces esa sangre proviene del tubo digestivo alto en este caso. Y si es de tubo digestivo alto, pues podrán relacionarlo con ansilostomosis, por ejemplo, en este caso. Y si la sangre es rojiza, ¿no? Como disenterías. Si la sangre es roja, tiene que venir de intestino más bajo, ¿no? Intestino grueso. Puede ser por triquiuris triquiura. Así pueden diferenciar entonces, ¿no? También considerando el hábitat, desde el intestino grueso hasta el intestino delgado, para ver la coloración de la sangre con una simple comparación anatómica de esto, ¿no? Bueno, eso más quería aportarles en esta sesión. Perdonen nuevamente si nos hemos extendido bastante, no ha sido propósito. Y bueno, ¿qué preguntas tienen para realizarnos respecto a esto? La parte clínica tal vez, alguna duda de parásito. Recuerden que ya se viene su parcial de aquí a 2 semanas, ¿no? Y la parte clínica tienen que empezar a saberla ya, en este sorteo. La anterior no había mucho, porque eran cestores, la mayoría eran adultos y son muy benignos, entre comillas, ¿no? Pero en este caso tienen más complicaciones y manifestaciones clínicas. Planteen sus preguntas, si es que hay también, ¿no? Bueno, entonces creo que no hay preguntas. Bueno, de ser así entonces, espero haya sido de utilidad. Les recomiendo que busquen en internet unos estertores, crepitantes y demás y los escuchen y ven ese sonido, ¿no? Bastante turbulento que tienen a la auscultación, indicándonos que hay material que hay algo líquido, ¿no? Que se expulsa algo que es mucoso allí en los pulmones, ¿no? Muy importante cuando ya vayan sus dotaciones por neumología, va a ser el pan de cada día que se escuchar estertores y demás. Entonces espero que les haya servido, aunque sea un poco, y siempre busquen en internet, vayan leyendo, actualizándose respecto a estas cosas, y no se olviden la parte de la biología de los parásitos, que es muy importante, ¿no? Muy complicado a veces, ¿no? Razonar si no te sabes bien el ciclo biológico, dónde habitan, saber cómo es el parásito, ¿no? Por ahí dices, el parásito tiene acción traumática, y de repente es una larva que ni dientes tiene, pues es medio ridículo también a veces, ¿no? Así que tengan mucho cuidado con todo esto. Repasen y esperamos que les vaya bastante bien. Tal vez algún auxiliar quiera hacer algún comentario más antes de despedirnos, puede hacerlo, y si no, pues ya estaríamos terminando con esta sesión. Gracias por conectarse, han sido muchos en esta ocasión y que les vaya bien. Buenas noches. Buenas noches, Sausi, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas Muchas noches, gracias, Sausi, Pilar. Buenas gracias. noches. Gracias, Oxy, gracias. Gracias, Oxy. Hasta luego. Gracias, Oxy, hasta luego. Hasta luego, Oxis. Gracias, Oxis, hasta luego.
Ya los que se han quedado han pasado dos cosas, ¿no? O se han dormido, tienen preguntas o tienen curiosidad de saber qué preguntan otros, así que planteen sus preguntas. Bueno, lo finalizo entonces. Chao, chao.